Amada familia de luz, bienvenidos una vez más a este espacio sagrado de aprendizaje, de expansión y de despertar de conciencia. Hoy continuamos nuestro viaje profundo a través de las capas del ADN espiritual. Hemos recorrido ya las capas lemurianas, hemos comprendido la memoria akáshica, la semilla divina y la sanación multidimensional. Y hoy cruzamos un nuevo portal. Entramos en la primera de las 3 capas divinas de Dios, la capa 10 del ADN. Esta capa es profundamente especial porque representa el inicio del reconocimiento consciente de la divinidad dentro del ser humano. Aquí ya no hablamos solamente de biología, de memoria o de sanación. Aquí hablamos del momento en el que el alma comienza a recordar algo mayor. El momento en que surge la pregunta sagrada: ¿existe Dios? ¿Quién soy realmente? ¿Hay algo más allá de lo que mis ojos puedan ver? Esas preguntas pueden cambiar una vida entera, porque cuando el corazón se abre a esta búsqueda sincera, comienza el verdadero despertar espiritual. Hoy exploramos esta maravillosa capa, su significado, su energía, su conexión con la conciencia cuántica y el llamado del alma hacia el creador interno. Así que prepara tu corazón, tu mente, tu espíritu. Si te gusta esta información, si sientes que resuena en tu alma, bueno, te invitamos a suscribirte al canal y también a compartir esta información con más seres de luz. Respira profundo y permitamos que esta enseñanza se ancle en amor, sabiduría y verdad. Bienvenidos. También ahora pues vamos a hacer un viaje muy especial. Dentro de esos viajes anteriores hemos estado trabajando lo que han sido las capas del ADN. Y hemos llegado a la capa 9, ¿verdad? Hemos completado ese viaje profundo, transformador dentro de las últimas 3 capas, que ha sido la capa 7, la capa 8 y la capa 9 del ADN, que son conocidas como las 3 capas lemurianas, que nos llevan a recordar aspectos esenciales de nuestra existencia. Entonces, la capa 7 nos enseñó el origen. ¿Recordamos? Que nos habló acerca de esa semilla lemuriana. Me quedó dentro de mi mente las luminarias de México, pero es la semilla lemuriana, que es esa semilla divina, ¿no?, que está sembrada en el ADN humano. Entonces, es esa memoria de que no somos solamente la materia, sino que nosotros somos conciencia encarnada. Y la capa 8 nos llevó a la Akasha. Entonces, esa capa nos llevó a comprender que dentro de nosotros existe una gran biblioteca viva, completa de experiencias, de dones, de aprendizajes, de todas esas memorias del alma, que no las ubicamos como si dentro de la biblioteca fueran tal vez libros separados, ¿no? Sino que es un compendio de todo. Entonces hemos comprendido que cada vida deja una huella vibratoria. Cada vida que hemos tenido, cada vida que hemos experimentado, ha dejado una huella vibratoria. Que nada se pierde, que realmente todo se integra. Y cuando comprendemos esas 2 primeras capas, esas 2 capas de esa siguiente tríada, entonces llegamos a esa capa 9, que la observamos y la estudiamos como la capa de la sanación. Y aquí hay algo que definitivamente nos es sorprendente, porque es que el cuerpo lo sabe todo. El cuerpo lo recuerda todo. Incluso, por ejemplo, cuando se tiene un proceso, de cirugías, de hospitalización, pareciera que cuando tú sales en la recuperación, tu cuerpo se hubiera desequilibrado tanto, como si el cuerpo ya dejara de ser el mismo que has conocido. Pero cuando tú trabajas con la intención
reconectas, hablas con tus células, hablas con tu cuerpo, te empiezas a dar cuenta que el cuerpo tiene esa memoria que se puede volver a restablecer. Eso quiere decir que dentro de nosotros existe una inteligencia multidimensional que es tan capaz de poder reconocer el desequilibrio y poder reorganizar la biología de nuevo. Es maravilloso. Entonces hemos aprendido que nuestras células escuchan, ¿cierto? Que la intención que nosotros colocamos en esa conversación con nuestras células realmente importa mucho, porque es como la frecuencia que realmente las células logran detectar de ti. Y que entonces la conciencia puede realmente comunicarse con la materia. Y entonces ahí reconocemos que dentro de nosotros pues vive un sanador interno. Pero entonces ahora vamos a cruzar el umbral. Porque entonces hasta el momento aún podíamos hablar de procesos. Entonces hemos hablado de la memoria, de la sanación, de la activación, de la regeneración, de la restauración, de la transformación. Hemos hablado de esa parte dentro de nosotros. Pero entonces ahora todo esto empieza a tener como una transformación, una elevación, podríamos decirlo así, porque empieza a cambiar. Vamos a entrar ahora a esas 3 capas más elevadas del ADN, que es la capa 10, la capa 11 y la capa 12, con las enseñanzas de los maestros de luz, como nos contribuyen para reforzar mucho más la información de estas 3 capas divinas. Porque entonces aquí dentro de estas 3 capas nosotros ya no vamos a hablar de funciones lineales, ¿sí? Ya no se van a ver estas 3 capas como si fueran mecanismos, como lo que hace un momento estábamos hablando, de lo que han significado las primeras 9 capas, que las podemos comprender como unos mecanismos que podemos ir activando. No vamos a hablar de mecanismos, tampoco vamos a hablar de procesos biológicos, sino que vamos a entrar al campo de la pura divinidad. Porque estas capas no hacen algo del modo en que la mente humana espera. No como nosotros lo esperaríamos, no desde nuestra visión lineal, como lo vemos todo, ¿no? Ya ahí ya no empiezan a trabajar de esa manera. Aquí las capas simplemente son. Y esta palabra son empieza a transformar todo. Porque son el campo sagrado sobre el cual descansa toda la arquitectura del ADN multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que son la matriz, son el sostén, son la inteligencia primordial, son la presencia divina que permite que todo lo demás pueda existir. Entonces la capa 10 del ADN, vamos a entrar ahora a la capa 10, que es conocida como la creencia divina, como la primera capa de Dios. Entonces vamos a empezar a cruzar este umbral que es completamente diferente dentro de esta enseñanza del ADN multidimensional, porque podríamos entonces observar dentro de este viaje que cuando empezamos a describir de alguna forma como en esos términos funcionales, como si fueran funciones, entonces podríamos decir que esta capa ya guarda la memoria, esta capa ya guarda la sanación, ya está conectada con el akasha, ya sostiene el yo superior, ¿sí? Dentro de la capa 10 ya todo está ahí resguardado. Entonces vamos a empezar a observar algo mucho más elevado dentro de esta capa.
Entonces, bueno, entonces al entrar a la capa 10, pues todo empieza a cambiar. Vamos a mirar por qué. Porque aquí necesitamos que nuestra mente se pueda relajar un poco más. Porque si nosotros intentamos comprender esta capa únicamente desde la lógica, podemos frustrarnos. ¿Por qué? Porque es que la capa 10 no funciona como la mente lineal o la mente de la 3D espera. Porque es que nosotros siempre queremos saber, bueno, entonces esa, esa capa ¿qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la puedo usar? ¿Cómo la puedo activar? ¿Sí? Nuestra mente siempre quiere buscar eso. Quiere buscar como algo lógico para hacer. Pero algunas dimensiones de la conciencia no pueden comprender desde la función. Solo se pueden comprender desde la experiencia. Y esta es una de esas capas que es llamada la creencia divina, la primera capa de Dios. Solo ese nombre ya es inmenso. Porque si nos ponemos y nos detenemos por un momento en la palabra creencia, aquí no estamos hablando ni de creencia religiosa, no estamos hablando de doctrinas, ¿sí? No estamos hablando de tal vez pertenecer a un grupo religioso, o no sé, a una tradición o a una filosofía. No. Cuando se habla de la creencia divina, es algo mucho más profundo que eso. Porque es el reconocimiento interno de una verdad primordial. De esa verdad que el alma siempre lo ha sabido todo. La verdad de que tú no estás separado de una fuente, de que nunca lo estuviste, de que esa divina fuente creadora de amor y luz no está afuera solamente, sino que esa divinidad vive dentro de ti. Entonces el ADN contiene esa memoria divina. La conciencia, nuestra conciencia, contiene esa presencia divina. Esa esencia es la chispa de ese gran creador. Entonces cuando esta verdad deja de ser o simplemente deja de estar como un concepto mental, empieza a convertirse en una experiencia viva, ¿sí? Porque entonces es ahí donde esa capa 10 empieza a revelarse, pero no como un proceso, ¿no? No como un mecanismo, no como si fuera una secuencia. Simplemente es. No es más, simplemente es. Y para muchas personas eso es algo difícil de poder aceptar. Porque la mente lineal siempre quiere una actividad, ¿sí? Quiere observar un movimiento. Siempre la mente lineal quiere ver la causa y el efecto. Pero las dimensiones divinas existen o hay estados de conciencia cuya función primordial no es hacer, sino sostener. Entonces aquí empezamos a ver, vamos a hacerlo para que lo podamos comprender mucho mejor. Vamos a colocar algunas metáforas que son muy buenos ejemplos. Por ejemplo, vamos a observar todas las 9 capas anteriores como si fueran los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro alimento, ¿sí? Tenemos los vegetales, tenemos el agua, tenemos las especias, tenemos tal vez la sal, todo lo que va a ir dentro de esa preparación. Tenemos el fuego, ¿cierto? Todo eso es importante. Pero ¿dónde ocurre la cocción de todos esos alimentos? ¿Dónde ocurre? ¿Dónde está? ¿Dónde se contienen? ¿Quién me lo dice? En la olla donde se va a preparar hoy. Eso. En el envase donde se cocine. Ajá. En el envase donde se cocine. Exacto, en la olla. Sin la olla, los ingredientes no podrían combinarse del modo correcto, ¿verdad? No se podría. La olla no cocina por sí sola, pero sin ella, pues tampoco el proceso se puede dar.
Entonces, así funciona la capa 10. La capa 10 no es el ingrediente, no es la comida, es el recipiente sagrado, ¿sí? Es el campo donde todo puede suceder. Podríamos usar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a imaginarnos una casa. Y dentro de la casa, entonces, hay personas, hay conversaciones, hay aprendizaje, siempre hay movimiento. Pero ¿sobre qué descansa todo? A ver. La base de la casa. Muy bien, sobre la estructura que sostiene la casa, ¿verdad? Entonces está la base, está el soporte, están las paredes, las columnas. Eso es la capa 10. Es el soporte invisible de la conciencia. Esa es la capa 10. Podríamos decir como si lo viéramos, y me pareció interesante hablar del sofá divino. ¿Sí? Esa imagen me encanta porque cuando nosotros imaginamos toda la arquitectura del ADN multidimensional, todas esas capas, toda esa inteligencia divina, toda esa memoria del alma, toda esa sanación, toda esa sabiduría que lo contiene, pues podríamos imaginar que toda esa energía necesita un lugar donde debe reposar, ¿sí? Un campo donde se debe sostener, un asiento divino. Ese sofá divino, por decirlo así, la capa 10. Entonces, la base sobre la que descansa la conciencia superior. Entonces, podríamos llevarnos ahora para poder comprender. Recordamos que hemos hablado de la obra de arte, de esa gran pintura. Para hacer la pintura se necesita pues muchos mecanismos. Hay que tener los pinceles, hay que tener los colores, detalles, símbolos, todo lo que se hace dentro de la obra. Pero muy pocas veces se logra entender que se necesita el fondo, el lienzo. Y tal vez quienes hayan pintado o en algún momento conozcan cómo se hace para poder empezar una pintura, por ejemplo, al óleo. Ese lienzo primero hay que prepararlo. No se puede llegar y colocar los óleos encima. Hay algo que se llama el gesso, que es el que lo prepara para poder recibir y que todo ese óleo que se va a colocar pueda sostenerlo. O en algunas ocasiones simplemente con algunas capas de pintura acrílica, que puede ser en un blanco, puede ser en un azul o puede ser en un naranja, se prepara primero el lienzo para poder empezar a hacer la obra. Esa es como la base sobre donde el resto de la pintura se va a hacer, toda la obra de arte. Entonces, sin el lienzo preparado, no puede sostenerse bien la pintura. ¿Sí? Ese lienzo, sin él, no se podría. Necesitamos, él es el que va a contener toda la pintura. Y sin el fondo, que es la preparación en el lienzo, pues no podría darse correctamente la forma, porque no lo podría sostener bien. Entonces, si viéramos ese lienzo, e imaginamos que vamos a aplicar la primera capa, va a ser completamente azul. Un azul profundo, ahí un azul así sagrado, un azul infinito. No solamente el azul del cielo, sino ese azul que puede transmitir presencia, quietud, una gran inmensidad, como toda esa divinidad, como toda la eternidad en ese lienzo. Ese lienzo representa muy bien la vibración de la capa 10. ¿Por qué escogemos el azul? Porque en muchas tradiciones espirituales el azul siempre se ha asociado con esa verdad divina, con esa presencia sagrada, con esa voluntad superior, ¿no? Con esa conciencia crística. Entonces la capa 10 se siente así, como si fuera un océano infinito de la conciencia.
que es silencioso, que es inmenso, que es eterno, que no necesita moverse para existir, sino que está ahí, simplemente sostiene. Entonces aquí empezamos a ver algo muy cuántico, porque cuando nosotros decimos que esta capa es completamente cuántica, queremos decir que ya no responde a las reglas lineales de una 3D. ¿Sí? Donde nosotros decimos que A es la causa para poder ir a B, ¿no? Que es el efecto. Y que B produce el C, ¿sí? Y que el C genera el D, y así sucesivamente. Porque nosotros siempre lo queremos ver de una manera lógica, lineal. Pero realmente en el campo cuántico, las cosas no siempre funcionan en secuencia. No siempre funcionan en una secuencia. En la física cuántica hay algo que es muy asombroso, maravilloso, y es que una partícula puede existir como una posibilidad antes de poderse manifestar en la forma. Es cuando nosotros hemos ido ahí, que hemos hecho ese viaje a la ionosfera y que estamos ahí en el útero, estamos en el vacío, en el silencio, donde existen las infinitas posibilidades. Y esas posibilidades está lo que tú intencionas y que se puede manifestar como una forma en la materia. Es decir, primero existe el potencial y luego aparece la forma. Esto nos ayuda a comprender la capa 10, porque la capa 10 es potencial puro. Es el campo divino donde todas las posibilidades ya existen, todas. Antes de la sanación, antes del pensamiento, antes de la manifestación, antes incluso del tiempo. Y eso es muy difícil para la mente humana, porque es que nuestra mente, lo hemos dicho, nuestra mente siempre maneja el tiempo o el espacio en el pasado, en el presente, en el futuro. Pero es que la secuencia divina no funciona de esa manera, no opera así. La divinidad simplemente es. Siempre ha sido, siempre fue, siempre será. Entonces eso podemos ahora analizar una de las frases más sagradas de la conciencia crística. ¿Cuál creen ustedes que es esa frase sagrada de la conciencia crística? ¿No? Esa frase sagrada es el yo soy. El amor. Mi amor os dejo, mi amor voy. La frase sagrada es el yo soy. Nosotros no decimos yo seré o yo fui. Decimos yo soy. La conciencia pura, ¿sí? La existencia pura. Esta presencia sagrada. Entonces, tal vez sea una de las formas más elevadas de poder comprender la capa 10, porque es la capa del yo soy. Es ahí donde nosotros recordamos que antes de toda experiencia humana, nosotros ya éramos conciencia divina. Por eso es que esta capa es tan elevada, porque aquí nosotros dejamos de preguntarnos ¿qué tengo que hacer para poder encontrar a Dios? Y empezamos a recordar que nunca ha estado separado. Nuestra esencia, nuestro ser, nunca ha estado separado de Dios. De que la separación es una ilusión de la mente. Entonces la capa 10 comienza a abrirse cuando nosotros dejamos de buscar a la fuente únicamente en los templos externos, ¿sí? Y nosotros comenzamos a reconocerla, ¿dónde? En este santuario interno, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ADN, dentro del silencio, dentro del ser. Entonces quizás la pregunta sagrada para esta capa sea: ¿puedo permitir que mi conciencia
descanse en el yo soy? ¿Puedo permitir que eso suceda? ¿Que yo descanse en el yo soy? ¿Qué significaría eso? No hacer, no buscar, no correr, ¿sí? No intentar controlar todo. Porque en el momento en que nosotros aprendemos verdaderamente a ser, entonces es donde nosotros comenzamos a tocar las primeras puertas de las capas divinas. Por eso, la capa 10 del ADN se conoce como esa creencia divina, esa primera capa de Dios. Entonces, aquí nosotros no intentamos comprenderla solamente con la mente, sino que es aquí donde nosotros permitimos que el corazón logre escuchar. Porque esta capa no se abre al análisis, sino que se abre aquí al reconocimiento interno de quién yo soy. Representa el instante en el que el ser humano comienza a abrirse a la posibilidad de que existe algo mayor que él. Entonces aquí no estamos, digamos, no estamos hablando aún, no estamos diciendo fe, ni religión, ni doctrina. Estamos hablando del primer movimiento del alma. Ese primer movimiento del alma, cuando ya ha reconocido su biología, cuando ya ha reconocido su experiencia, cuando ya ha reconocido sus talentos, sus dones, cuando ya ha reconocido su historia, de dónde viene, su akasha, y ha comprendido que su conciencia se puede comunicar con su materia. Ahí hay un movimiento del alma. Y en ese momento entonces empezamos a darnos cuenta de que sí existe una inteligencia amorosa sosteniendo la vida, lo que sostiene. Y si Dios no es una idea, sino realmente es una realidad completamente viva, ahí esas preguntas, ahí es en ese instante donde empezamos a percibir ese primer susurro del alma. Por eso esta capa, que es la primera de las capas divinas de Dios, es aquí. Porque antes de la sabiduría divina, antes de la compasión sagrada, antes de la unión con el Creador, primero debe haber algo dentro del ser humano que es muy esencial. Y es la apertura. Que el ser humano pueda soltar todos esos mecanismos, todas esas programaciones. ¿Para qué? Simplemente para abrirse, para tener apertura. La disposición, ¿sí? De poder no solamente aferrarse a las creencias que ha recibido durante toda esta vida, lo que recuerda, sino tener la disposición para tener la posibilidad de creer en algo más, en algo que se apertura, en algo que recuerda. Entonces la capa 10 vibra con esa frecuencia del número 1, porque, bueno, al sumar, el 1 más el 0 nos da el 1, que representa el inicio, el nacimiento, ese primer paso, ese nuevo comienzo. Entonces esto significa que la capa 10 es el primer gran nacimiento espiritual del alma consciente. Es el momento en el que la conciencia deja de vivir completamente encerrada en la materia y comienza esa conciencia a mirar hacia lo eterno. Entonces aquí empiezan a haber cosas muy fascinantes, porque en la ilustración de esta capa, que también la dejé ahí dentro del chat, en la ilustración de esta capa, su forma podría parecer un 8. Pero en realidad no lo es. Representa el símbolo del infinito. Entonces aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que el ser humano
es invitado a pensar más allá del tiempo lineal. No a pensar solamente como nosotros tenemos ese mecanismo en nuestra mente, ¿no? De ese inicio, de ese proceso, de ese final. No. La divinidad no tiene principio, no tiene final, simplemente es. Entonces es aquí donde aparece el símbolo del arco iris, que es muy hermoso, porque muchos ven el arco iris como un arco, pero aquí hay algo que se revela que es preciosísimo y se los deseo compartir con todo mi corazón, porque cuando lo observé como lo entregaban los maestros, me di cuenta de algo fundamental que los seres humanos no observamos. Nosotros, cuando observamos el arco iris, vemos medio círculo, ¿cierto? Vemos un medio círculo, un arco solamente. Pero realmente el arco iris es un círculo completo. Desde nuestra perspectiva humana, normalmente solamente vemos una parte. Pero realmente el arco iris entra dentro de la madre tierra y hace el círculo completo. Nosotros solamente vemos la mitad del círculo. Y desde nuestra perspectiva humana, pues lo vemos así, porque nosotros creemos que solamente existe lo que logramos ver con nuestros ojos. Pero multidimensionalmente, ese arco iris es como si tuviera un espejo, se completara hacia adentro de la madre tierra y lo completa. Y muchas veces nosotros vemos también hacia Dios, ¿no? No porque Él esté incompleto, no porque esa fuente divina creadora esté incompleta, sino porque nuestra percepción todavía es parcial. Nosotros vemos solamente un fragmento de lo infinito, pero la totalidad siempre ha estado ahí. Y el arco iris representa eso, la totalidad divina. Es la unión de múltiples frecuencias de color en una sola expresión luminosa. Y si nosotros vemos el arco iris, es imposible ir a tratar de separar las frecuencias del color, ¿sí? No, que queremos que el rojo se vaya para allá y el violeta corra para el otro lado. No se puede dividir, ¿sí? No se puede separar. Así tal cual es la capa 10. Es un potencial puro, es una conciencia completamente infinita. Es un campo divino que no puede encerrarse dentro de las definiciones de la mente humana. Y entonces vemos de nuevo ese lienzo, que primero es preparado para contener, está preparado para contener. Vemos el lienzo que se tiene que preparar primero, tiene que aplicársele una capa de gesso o una capa de pintura acrílica, ¿sí? Pero esa capa lo que va a hacer es ayudar a contener todo lo que va a empezarse a dar con la forma, ¿no? Las figuras, los colores, el paisaje, o sea, ahí dentro de ese lienzo todavía no hay una historia, todavía no ha sido nada pintado. Y así viven muchas personas en relación con lo espiritual. Y no es porque las personas estén mal o porque sean menos. No es eso. Simplemente porque aún no han comenzado a pintar el fondo. Aún no han hecho la estructura. ¿Para qué? Para comprender todo lo que se integra dentro del ser. Eso es muy importante comprenderlo, porque hay muchas personas que ni siquiera sienten una mínima inquietud espiritual. No les gusta participar dentro de esas conversaciones, en esos rituales familiares o de amigos. Y puede que tal vez existan o vayan allá algunas ceremonias religiosas y puedan estar repitiendo todos los protocolos que se hacen dentro de estas ceremonias. Pero internamente no hay una búsqueda viva. No hay una pregunta, no hay un llamado, no hay hambre espiritual. Pero eso también es honrado, eso tiene que ser honrado. Porque la capa 10 está completamente ligada a uno de los principios más sagrados del universo, que se conoce como el libre albedrío.
Eso quiere decir que la divinidad jamás se impone. Dios nunca fuerza, nunca invade, nunca obliga. La fuente espera amorosamente. La fuente divina siempre espera con amor, con paciencia, con compasión, hasta que el alma empieza a tener esas inquietudes. Por eso es que esta capa 10 no convence a nadie. No se trata de adoctrinar a nadie, ni de predicar, ni de tratar de discutir. Simplemente responde al corazón cuando logra abrirse genuinamente. Entonces la capa 10 no responde tanto a las preguntas intelectuales. La capa 10 responde a las preguntas del alma. Entonces ahí es cuando hay una diferencia muy grande entre preguntar, demuéstrame científicamente que Dios existe. Y siempre traigo esta pregunta porque era la pregunta que mi hijo siempre me hacía. Demuéstramelo científicamente. Si no es cuando el ser humano pregunta, ¿realmente estás ahí? ¿Tú estás ahí? Ayúdame a sentirte. Hay una gran diferencia entre las dos preguntas. Porque una pregunta nace de la mente analítica. La otra nace del corazón vulnerable, ¿sí? De ese corazón que empieza a sentir, a percibir, que empieza a recordar. Entonces la capa 10 responde a la autenticidad, responde a la compasión, a ese llamado sincero del alma, del corazón. Por eso muchas veces esta capa se activa en momentos límites, ¿sí? En momentos en que, por ejemplo, en esos momentos que se conocen como los estados oscuros del alma, esos momentos en que te encuentras en una crisis, por ejemplo, donde en esos momentos donde el ego ya no puede sostener más sus certezas, lo que cree. En esos momentos de dolor, en esos momentos incluso de pérdida, de ruptura. Y entonces ahí hay un ejemplo muy, muy, muy bonito que siempre me encantó escuchar de Crayon. Él ponía una historia. Él ponía el ejemplo de Joe y de Mark, dos amigos. Y puede que esa historia pueda parecer muy sencilla, muy simple, pero es que encierra una enseñanza espiritual preciosa. Porque esa historia dice que Mark muere trágicamente. Y entonces Joe queda completamente devastado, ¿sí? Su corazón se rompe, ¿sí? Y Joe parece que no, su mundo no tuviera sentido, lo pierde todo. Y entonces, precisamente allí, en la grieta de ese dolor, se abre algo. Porque ocurre muchas veces en la vida humana, esto ocurre mucho. La pérdida rompe esa estructura interna, ¿no? Como si pudiera desarmar las certezas. Como que se pregunta el por qué pasa esto. Porque en este caso, esos dos amigos son jóvenes. Todavía no pasan de los 35 años. Entonces, pues es todo lo que se tenía planificado, se tenía organizado, pues simplemente se desvanece, se desborona. Y entonces en medio de toda esa vulnerabilidad puede entrar la luz. Porque Joe no necesitó una doctrina compleja. Él no necesitó podríamos decirlo como haberse, no sé, leído un libro muy filosófico. Sino que dentro de él empieza a haber una chispa. Empieza a haber una apertura en ese momento de dolor. Un instante donde su corazón se preguntó y dijo, ¿y si Mark sigue existiendo de algún modo en algún lado? Sí, esa pregunta se la hace yo y creo que muchos de nosotros nos la hemos hecho cuando tenemos una pérdida de alguien que amamos mucho. Y ese pensamiento fue suficiente.
ahí hay un voilà. Porque dentro de él algo se activa. Así de simple, así de profundo. Así, con esa pregunta, ¿será posible que Joe se encuentre en otro sitio? ¿Será posible que Joe deje de existir? ¿Será posible que Joe me esté escuchando? ¿Será posible que Joe pueda estar acá cerca a mí? Y ahí, ¿qué sucedió en Mark? Se activó la capa 10. Es así de sencillo y de profundo, porque la activación de esta capa no siempre ocurre mediante grandes iniciaciones que podamos estar mucho tiempo dentro del campo espiritual, no sé, en las montañas meditando o dentro de centros de sacerdotes budistas, por ejemplo. No requiere mucho tiempo. A veces ocurre en ese silencio, en esa oración, en esa lágrima, en ese funeral, en una noche de soledad, en esos momentos fuertes de la vida que te sientan, y es ahí donde pareciera que una pregunta fuera susurrada ya al cielo. Entonces, en esos momentos es cuando sucede algo muy hermoso. Es donde esa capa se activa, donde se empieza a pintar el fondo del lienzo. Donde antes era vacío, ahora hay preguntas que empiezan a tener una profundidad. Y lo que probablemente antes pudiera parecer absurdo, entonces ahora empieza a tener sentido. Porque el alma comienza a construir un sistema interno de fe. Aquí es donde empieza a construirse esa hermosa virtud que tenemos. La fe, la certeza. Que no es como si fuera algo prestado, ¿no? O algo impositivo. Porque alguien nos lo dijo, tienes que tener fe. Entonces yo digo, bueno, sí. No es una fe heredada. No es una fe impuesta, no es una fe prestada. Es una fe que nace desde la experiencia. Entonces esto es muy importante porque la verdadera espiritualidad no puede imponerse desde afuera. La verdadera espiritualidad nace desde adentro. Y normalmente, casi siempre, surge a través de procesos. De esos procesos que nos logran tocar el alma. Por eso es bendito el ser humano que descubre al Creador dentro de sí. No importa cómo lo llame el ser humano. Lo pueda llamar Dios, lo pueda llamar fuente divina, gran espíritu, universo, Cristo, presencia. No importa cómo lo llame. El nombre realmente viene siendo secundario. Lo que importa es el reconocimiento. Y cuando ese reconocimiento ocurre, cuando eso surge dentro del alma, ahí algo cambia en el planeta. Sí, señores, sí, señoritas, en el planeta. Porque resulta que cada vez que un corazón despierta al amor divino, ¿qué pasa? La vibración de Gaia se eleva. Y eso es algo profundo, maravilloso. Porque la conciencia individual, esa conciencia individual y la conciencia planetaria están entrelazadas. Entonces cada despertar suma. Cada acto de compasión suma. Cada corazón que logra recordar suma. Por eso incluso dentro de las tragedias se pueden convertir en portales sagrados. Esas tragedias que ocurren, todas esas cosas que podemos ver de sufrimiento, no porque el sufrimiento sea deseable, no, sino porque a veces el dolor rompe capas de endurecimiento emocional. A veces las almas necesitan atravesar por procesos difíciles. ¿Para qué? Para que se rompa esa capa de endurecimiento que tiene. Y que pueda ahí
permitir el nacimiento de un alma consciente. Por eso podríamos decir algo muy profundo. Y es que a veces una muerte puede dar nacimiento espiritual a muchos seres. Esa historia de Mark no terminó ahí, ¿sí? No terminó con la muerte de su amigo. Porque entonces se da cuenta de que Joe, su amor, sigue vivo, ¿sí? Se recuerda en el corazón de que la intención y el propósito que él tenía sigue vivo. Y entonces Mark empieza a honrar a ese amigo. Su alma lo sigue acompañando. Él siente que existe esa compañía. Y eso es lo que ayuda a despertar a Mark. Así, de esa manera, funciona la compasión en el universo. Porque nada se pierde, ¿sí? Nada que sea verdadero se pierde. Nunca. Eso es muy interesante porque cuando escuchaba hoy al maestro que hablaba acerca de que el amor siempre va a estar ahí, es cierto, porque es que por más de que las situaciones puedan verse difíciles, el amor nunca se pierde. El amor siempre continúa trabajando. La conciencia siempre va a tener la intención o la dirección de expandirse siempre. Qué interesante, ¿verdad? Cuando lo empezamos a observar. Entonces la capa 10 sigue esperando pacientemente, siempre está ahí, esperando ese momento sagrado en que el ser humano finalmente dice: estoy listo, muéstrame, háblame, quiero recordar, quiero escucharte, quiero escuchar profundamente el susurro de mi alma. Entonces cuando eso ocurre, la creencia divina deja de ser una idea y se empieza a convertir ¿en qué? Toda una experiencia. Entonces ahí es donde realmente comienza el camino hacia esa fuente divina. Entonces el día de hoy, con la capa 10, que es la creencia divina, que por acá tengo el nombre de esa capa 10 en hebreo, que me encanta cada vez que nosotros hacemos ese viaje hacia las capas y empezamos a comprenderlas. Vamos a mirar cómo el nombre de esta capa 10. La capa 10 se conoce como el regreso al hogar. Bueno, vamos a cerrar un momentico los micrófonos para hacer este cierre y el compartir lo hacemos al final. Entonces la capa 10 es el regreso al hogar. Su nombre en hebreo es Vayikra, que significa y él llamó. Vayikra, ¿qué significa? Es el llamado del regreso a tu divinidad. Es la sensación de estar completamente alineado con tu alma. ¿Y cómo se logra activar? Entonces, a través de ese mecanismo que ya hemos recorrido el día de hoy, cuando tú dejas de resistirte a quién eres y tú empiezas a vivir desde el corazón. Y cuando llegas y activas esta capa tiene algo muy particular y muy maravilloso, y es que esta capa te da una paz profunda. Y es aquí, en esta capa número 10, donde comienza a disolverse completamente el miedo. Donde ya el miedo no tiene el poder. Donde el miedo simplemente empieza a dejar de existir. Entonces esta capa nos deja una gran verdad. Es que primero, el Creador jamás se impone. La divinidad nunca invade. Ese Creador amoroso nunca fuerza nada. Él espera, observa, ama y permanece presente hasta que el alma, por libre elección, decida mirar hacia adentro y logre empezar a hacer todas esas preguntas, ¿no?
esas preguntas. ¿Realmente tú estás dentro de mí? ¿Tú habitas dentro de mí? Y en ese instante, en ese preciso momento, es donde comienza ese gran despertar. Cuando nosotros ya no estamos memorizando una doctrina, ¿sí? Cuando ya no estamos anclados a una doctrina, no cuando estamos repitiendo los rituales sin sentir muchas veces. Muchas veces, si se nos invitaba de niños o nuestros padres nos llevaban a un templo religioso, pues se sabía que había que decir unas oraciones y se decían automáticamente, sin ni siquiera sentirlas. Ya no. Cuando nosotros ya no seguimos una tradición por una obligación, sino es cuando el corazón de verdad se abre, cuando el alma dice, estoy lista, estoy listo, muéstrame, quiero recordar. Ahí es donde empezamos a pintar el lienzo, a prepararlo. Ahí ese fondo espiritual que da sentido absolutamente a todo lo demás y que habíamos escogido el color azul como ese océano infinito. Por eso esta capa representa los nuevos comienzos, porque cada despertar auténtico entonces empieza siempre con una pregunta sincera. Ese humano que empieza y que siente que hay algo más allá de lo que ha visto siempre. Y vamos a hacer una pequeña meditación con esta activación de esta capa 10. Así que yo los invito, amorosa familia de luz, vamos a cerrar suavemente nuestros ojos. Tómate este tiempito para ti. Vamos a tomar esa respiración suave, profunda. Y en esa respiración siempre siente cómo es el aliento sagrado del Creador. Es luz, es paz, es amor. Vamos a respirar desde el corazón, vamos a respirar desde la corona, desde la planta de nuestros pies. Vamos de nuevo, inhalamos. Adentro, sostenemos. Exhalamos suavemente. Y llevamos toda nuestra intención al centro de nuestro pecho. Vamos a visualizar ahí, en ese punto sagrado, un gran espacio vacío, como si fuera ese lienzo en blanco. Vamos a observar en el corazón que está todo ese espacio vacío, que está ahí silencioso, que es puro, sagrado. Ese lienzo representa tu fondo espiritual. Tal vez haya estado esperando por mucho tiempo, durante muchos años. Ha estado ahí en blanco. Y tal vez ahí en ese espacio ha habido dudas, ha habido miedos, ha habido muchas preguntas sin respuesta. Pero hoy podemos hacer que eso cambie. Vamos a observar cómo desde lo alto empieza a descender un rayo de luz. Puede ser dorado, puede ser blanco, puede ser arcoíris. Pero vamos a observar cómo esa espiral que baja toca suavemente el corazón. Y cuando lo hace, comienza a pintar el fondo de tu alma. Empiezas a observar cómo surgen los colores, las frecuencias del color, cómo ellas despiertan dentro de ti, cómo todas esas memorias sagradas poco a poco suavemente regresan. Estás pintando, estás observando cómo es esta parte cuántica que no necesita entenderse, simplemente ser. Y ahora vamos a decretar internamente. Yo abro mi corazón a la verdad. Yo permito recordar mi naturaleza divina. Elijo reconocer
la presencia de la fuente divina en mi interior. No necesito comprender todo con mi mente. Permito que mi alma recuerde. Yo soy un ser divino viviendo una experiencia humana. Dios vive en mí. La fuente respira en mí. El gran espíritu ama a través de mí. Siento ahora suavemente, percibimos, observamos cómo ese fondo se convierte realmente en un gran arco iris infinito, que no tiene principio, que no tiene final, que es completamente expansivo y eterno. Ese es el campo de la creencia divina. Ese es el inicio del camino. Puedes sentirte completamente lleno, pleno, plena de reconocer cómo está todo dentro de ti. Podemos tomar una respiración suave y profunda, permitiéndonos recibir, recordar, integrar. Y tomamos una respiración suave, profunda, llevamos las manos a nuestro corazón y vamos a decretar: amado Padre, Madre Creador, fuente eterna de toda existencia, gracias por habitar en nosotros, incluso cuando no te reconocemos. Gracias por esperar pacientemente el momento de nuestro despertar. Gracias por sembrar dentro del alma la chispa sagrada de la búsqueda. Hoy activamos conscientemente la capa 10. Abrimos el portal de la creencia divina. Que toda duda se transforme en esa búsqueda sincera. Y que cada búsqueda nos acerque cada día más a la verdad. Y que esa verdad nos conduzca al amor. Pinta en nosotros el fondo sagrado de la conciencia. Permite que cada experiencia de nuestra vida revele más tu presencia. Que podamos reconocerte en todo, en el cielo, en la tierra, en Gaia, en el otro, dentro de nosotros mismos. Porque hoy decidimos decirle sí al despertar, sí al recuerdo, sí a la divinidad interior. Así es, yo soy amor. Así es, yo soy, nos amamos. Así es, yo soy, conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias, 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 maestra. Amén, amén, amén. Amén, Gracias, amén. gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias. Amén, amén. Gracias, gracias, maestros. Gracias, gracias. Que suene el bacarat. A ver, ¿dónde están las copitas? ¿Dónde están los vasitos? Salud por el amor y la victoria de la vida. Salud, salud. Por el amor y la victoria de la vida. Ajo.
Por por el amor y la victoria de la vida. ¡Ajo! Salud por el amor y la victoria de la vida. Gracias. Salud, 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 salud. Salud por el amor y la victoria de la vida. Clean, clean, clean. Amada familia de luz, gracias por haber recorrido con nosotros esta enseñanza tan profunda. Hoy hemos comprendido que la capa 10 no impone creencias, no obliga a nada, a nadie, no trata de convencer, simplemente está ella ahí en espera. Es la capa que se activa cuando el alma decide abrirse a la posibilidad de recordar su origen divino. Ese es el inicio del gran despertar. Recuerden, la chispa divina, la fuente sagrada, no está separada de nosotros. Siempre ha estado en nuestro interior. Solo espera ser reconocida. Si esta enseñanza resonó con tu corazón, compártela con otros buscadores de la luz. Suscríbete a nuestro canal para continuar juntos este viaje por todas estas enseñanzas espirituales. Déjanos tus comentarios. ¿Qué despertó en ti la capa 10? Y nos vemos en nuestra próxima enseñanza, donde abriremos el portal de la capa 11, la sabiduría de la divina femenina. Les enviamos mucho amor, luz y bendiciones. Yo soy Actemika Benkamit y recuerden, siempre la divinidad ha estado en ti. Un abrazo. Nos vemos en la siguiente enseñanza.